empieza pagando nuestro primer peaje en territorio peruano. Ay, gonorrea. No. Muestra mis pantalones. Muéstralos. ¡Gordo, qué te habías hecho, mi cielo! Respira, sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Gente, bienvenidos a la cuarta o quinta catarata más grande del mundo, más alta, tiene más de 900 metros y queda en Perú, en la región del Amazonas. Pero antes de mostrárselas bien, nos vamos a tener que retroceder unos cuantos días para que ustedes entiendan cómo fue llegar hasta acá, porque fue una de las rutas más arriesgadas y peligrosas que hemos hecho en toda nuestra vida. ¿Sí o no, Rick? Sí, miedosa. Va a tocar irnos unos cuantos días para atrás y ya volveremos más adelante en el video a esta maravilla natural. Este video empieza pagando nuestro primer peaje en territorio peruano. Estamos entrando a la provincia del Amazonas, aquí en Perú, yéndonos y dirigiéndonos hacia Chachapoyas, pero antes vamos a ir a la cuarta cascada más alta del mundo, mi amor, o de Perú. Del mundo, supuestamente. Algunos dicen que es la cuarta, otros la tercera, otros la quinta. Hacia allá vamos. ¿Cuánto nos va a costar este peaje, mi amor? ¿Sabemos? Tan. Bueno, Buenas. ¿cuánto es? Ah, bueno, gracias. ¿Cómo? ¿No pagamos? Que no se paga. No se paga, wow. Primer peaje en Perú. Pase nomás. Cero pesitos, primer peaje en Perú. Para los que no me conocen, yo soy Isa, vivo viajando junto con Río, hola Río, y junto con Ricky, mi pareja. Hace 3 años salimos con mochila, después en una minivan y ahora estamos recorriendo Sudamérica en nuestro propio carro casa. Hace 3 días entramos a Perú por una frontera muy poco concurrida. Si no te viste ese video, corre a vértelo, es justo el anterior a este. Y entramos directo como al Amazonas peruano. Toda esta zona de Perú para mí era bastante desconocida. Cuando hablamos de Perú hablamos de pronto de Máncora, de Punta Sal, de la costa peruana, de Machu Picchu, de Cusco, pero poco se habla de esta zona del Amazonas peruano. Y si hablan del Amazonas, solamente Iquitos y ya. No, señores, el Amazonas en Perú es toda una provincia. Y vamos a ir a 2 lugares en específico, como ya les dije, La Cascada y Chachapoyas. ¿Sí o no, Río? ¿Sí o no, Gordo? Hace algunas semanas las lluvias vienen dejando estragos en Perú. Esta ruta se suponía que iba a ser tranquila, normal. No estábamos preparados para lo que se nos vendría más adelante. Llegó un punto en la carretera en donde no sabíamos si lo que estábamos haciendo era responsable o no. La montaña parecía derretirse, la lluvia se empezó a intensificar, vimos chorros de agua saliendo de la montaña, mucho barro en la ruta, el río crecido y nosotros en mitad de todo esto. Ay, gonorrea. No. Ahí ya se empieza a dar susto, ¿no? Pero, ¿y por qué sigue ahí? Ese habría sido como reciente. Tiene que ser reciente. Dios mío, no. Está increíble, pero ya me dio cosita.
Ya me dio sustico. Ay, no. Mi amor, mira para el frente y yo miro para arriba. Bueno. Tú miras para el frente y yo para arriba. Y quedé como con los pelitos de punta, ¿tú no? Sí, está heavy. O sea, quedé como toda blandita. Por eso dicen que uno no debería hacer esta ruta lloviendo. O sea, no intenten esto en casa, gente. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo voy mirando para arriba, Ricky manejando y teniendo mucho cuidado para que de verdad no nos pase lo que le pasó a ese carro. No sé, qué susto. ¿Quieres dar tu opinión de la carretera, mi amor? Sin dejar de mirar para el frente, por favor. No, es de las rutas más lindas que hemos hecho en Perú, definitivamente. Y en Sudamérica, yo diría. Sudamérica. Sí, Sí, pero está muy miedosa. sí, está miedosita. No se siente uno seguro. No, toca tener cuidado. No está lloviendo tan duro y esa es una ventaja grande, pero toca tener cuidado. Todas matas vivas. Sí, o sea, esa es la cosa. O sea, hay piedras del tamaño literalmente del carro, gente. Dios mío, jamás. La montaña hacia arriba no se ve cuando se termina, simplemente se desaparece en la nube, pero no se ve cuando termina. No, qué estúpido, o sea, por Dios. Después de esa ruta que acabamos de hacer, no sabemos si se ha terminado o no, pero en la mitad de todos esos derrumbes, de toda esa adrenalina, de todo eso, hay un peaje y esta vez es costoso. 16.9 soles este peaje de acá. Oigan, carísimo. Para la ruta que acabamos de hacer es como da rabia pagar por sudar, de verdad. Increíble. Salimos de esa ruta que me provocó como adrenalina y felicidad pura y ahora estamos rumbo a Quíspes, ya por fin, y nos toca una pequeña destapada espectacular. Y dicen siempre que después de la tormenta viene la calma, y esta calma vino con un paisaje que uno no puede creer que esto exista. ¡Wow! Increíble. Vean, gente. Bienvenidos a
Quíspes. Yo creo que somos de los pocos turistas que se atreven a llegar aquí en carro. Muy autóctono el pueblito. Frío, me tocó ponerme como un medio saco, pero ya voy a tener que ir a ponerme más. Está hermoso. No. Demasiado lindo. Nuevo día en Cúspides y estamos aquí donde se debe pagar la entrada a la catarata. Son 10 soles. La entrada es esta casetica que queda como a 5 kilómetros de donde uno realmente deja el carro, o de aquí también puedes agarrar un mototaxi. Y aquí te explican toda la caminata. Bueno, aquí Wilmer ya nos explicó cómo es la cosa. Nosotros estamos aquí, Quíspes, ¿cierto? Sí. Y vamos a Chasuta. Chasuta, kilómetro 5. Exacto, hasta acá. Y después caminamos hasta Yumbilla, pero se van viendo diferentes cascadas, vean. Tun. Son como, pónganle que 2 horas. En el camino vas a encontrar también las aves que son conocidas como el gallito de la roca. El gallito de la roca. También hay pavitas también. ¿Y micos, monos hay? ¿Monos? Sí, hay monos Sí. también, pero esos son nocturnos. Claro. Tendrías que hacer acampar, no sé cómo lo llamamos, para que los... Para verlos, claro. Bueno. Más Como nocturnos, martejas. más Martejas, hay dicen. nocturnos acá. Acabamos de llegar al parqueadero donde dejamos el auto. Aquí dice, bienvenidos a Chasuta, a 2000 metros sobre el nivel del mar. Vean lo hermoso, se siente la selva y el olor a húmedo. Está lloviendo un poco, pero el guía Wilmer abajo nos dijo que fuéramos caminando así, que era perfecto el clima porque las cataratas se llenan de mucha más agua. Entonces estamos haciendo el almuerzo. Aquí el almuerzo. Una pasta rápida para poder ir con la barriga llena. Ahora sí, gente, dejó de llover y vamos rumbo a la cascada. Vean por dónde empieza el camino. Aquí la gente va dejando sus palitos, así que yo agarré el mío. Aquí vamos, rumbo a la catarata. Hemos llegado, gente, al primer mirador. Ay, la subida es bastante empinada, pero vamos a ver si este primer mirador hace que valga la pena. Uf, no, brutal. Wow. Señores, ha empezado a llover. Ya vale 5 en paramarse, ya que empezó a llover y la caminata se volvió aún más rica con lluvia. Ay. Primera catarata medio cerro, y tenemos que pasar por detrás de esta catarata para poder llegar a Yumbilla, pero está bastante crecida. Da sustico, da sustico. Catarata y llega inmediatamente a otra. Vean, gente, está cayendo demasiada agua. Vean desde dónde viene. 1, 2 y sigue para abajo, para la montaña. ¡Qué impresión! ¿Ah? ¡Mira por dónde vas a pasar! Simplemente mágico. Creo que no me
me están viendo, pero esto es simplemente mágico, ¿sí o no, Rick? ¡Mágico! Y emparamados, o sea, no puede ponerse mejor. Pero yo les digo quién es el más feliz de toda la caminata. Yo les digo cuando lo encuentre, ¿sí o no? ¡Río! ¡Río! Señores, sean ustedes muy bienvenidos a la catarata Yumbilla. ¡Oh! Y obviamente esto en día de lluvia es alucinante. Señores, con ustedes la catarata Yumbilla. Son de esos paisajes que de verdad te ponen a chocolear porque no entiendes cómo, hijo de madres, la madre naturaleza hizo esto. O sea, Dios mío, y tampoco entiendes cómo más turistas no vienen acá. Sí, increíble. Esto O es sea, 10 veces más lindo que la costa. Para mi gusto, que la costa peruana, esto es 10 veces mejor. de verdad que sí. Mucho más exótico, más raro, más difícil de ver, más completa la actividad de caminata. Te puedes venir a acampar, hay lugares para hacer fogatas. Con el De verdad que perrito. es increíble este lugar. Y es, incluso Sí. puede ser más lindo que Machu Picchu, ¿o qué? Pues Pues, es que topográficamente, topográficamente es distinto. Indudablemente la topografía es de lo más lindo que he visto en Perú. Sí, de verdad. ¿Y qué iba a decir? Iba a decir No sé, otra cosa. iba a decir otra cosa, pero se te fue la paloma. Deslumbrados. Ah, bueno, y los pueblos son una maravilla. Son Sí. pueblos absolutamente autóctonos, casi que libres de turismo. Ha venido muy poca gente. Todo el mundo te saluda. La gente es muy querida, muy calidosa. Es una experiencia increíble, En increíble. serio que provoca llorar cuando uno llega a este tipo de lugares. Río, saluda a la gente y muéstrale a la gente tú cómo estás. ¿Ah? Muéstrale a la gente por favor tú cómo estás, tu carita. ¿Ah? ¡Gorda, qué te habías hecho, mi cielo! ¿Qué te habías hecho? ¡Mira! La catarata Yumbilla queda a tan solo 70 kilómetros de Chachapoyas, la capital del Amazonas. Nace a 2.723 metros sobre el nivel del mar y desciende en sus 4 caídas teniendo una longitud de 895 metros. En algunas fuentes dicen que es la quinta catarata más grande del mundo y en otras dicen que es la cuarta. Esta catarata se volvió internacionalmente reconocida porque en el 2007 el Instituto Geográfico Nacional de Perú determinó su altura y desde ese entonces empezaron a llegar turistas a la zona. El lado B de venir así es que te congelas, amigo. Te congelas. Muestra mis pantalones. Muéstralos. Por Los favor. míos. O sea, Dios mío. Y para la muestra. No. Río, ¿Quién está por allá con el buen? Ay, Ah, frío. ay, sí. Gente, estoy tomando noodles en un vaso, un pocillo. Estábamos hablando con Ricky aquí mientras comemos que siento mucho respeto por la naturaleza en donde estamos, porque desde que entramos a esa ruta miedosa hace 2 días, como que me siento atrapada adentro de una selva demasiado fuerte, dentro de unas montañas demasiado fuertes y ha estado lloviendo bastante.
Entonces siento que en cualquier momento se pueden derretir, literalmente. Qué fuerte. Aparte de eso, nos acabamos de enterar que en Máncora, que es por la costa, que es por donde nosotros nos íbamos a ir, hubo como un deslizamiento de mucho barro y mucho río que afectó a 3 viajeros por esa zona. Entonces yo creo que por algo el universo nos está mandando por la selva peruana. Dios mío. Amanece en el parqueadero. Anoche sentimos o una chucha, o una rata o un mono encima del camper. No tenemos ni idea qué fue. Y así amanece nuestra ropa. Logramos hacer como un extendedero entre estos 2 palitos. Y como está bajo techo, pues bueno. Obviamente no se secó porque llovió toda la noche y el clima es demasiado húmedo, pero es mejor tenerla ahí afuera que aquí adentro en el camper. Ahora vamos a tener que meter toda esa ropa mojada y sucia en alguna parte aquí adentro, pero bueno. Hoy la idea es ir hacia Chachapoyas, vamos a ver qué tal está la ruta porque llovió muchísimo anoche y pues ha estado lloviendo mucho por todo Perú. Espero que bien y ese es nuestro destino, Chachapoyas. Gente, bienvenidos a Chachapoyas. Después de 1 hora de viaje desde la cascada Yumbilla, por todo ese valle, llegamos finalmente a Chachapoyas, que es una de las ciudades más grandes de la zona. Los Chachapoyas fueron una cultura arqueológica pre-inca, quienes vivieron en las alturas de los bosques de todo el valle Utcubamba, espero estarlo diciendo bien, que fue el valle por el cual nos vinimos. Así que toda esta zona, gente, está llena de sitios arqueológicos con muchísima historia. El más famoso es Cuelap, que en el 2022 sufrió un pequeño temblor y se vio comprometido. No tenemos ni idea si está abierto, si no está abierto, vamos a intentar ir, y si no, hay muchísimos otros lugares arqueológicos por aquí por la zona. Nosotros la verdad no esperábamos venir como tal a Chachapoyas, pero teníamos que hacer lavandería y otras cosas, y nos sorprendió que es una ciudad bastante linda. Yo voy a ir a buscar dónde trabajar y les voy a dar una vueltica para que vean lo bonita que es la ciudad. Después de 2 días aquí en Chachapoyas, en la ciudad de Chachapoyas, aprovechamos para trabajar muchísimo. Aparte, con esta vista no era difícil, súper tranquilo acá. Y vamos ahora para el Mirador del Sonche, un mirador cerca aquí de la ciudad de Chachapoyas, a 20 minutos. A ver si logramos ver un cañón que todo el mundo está hablando de ese cañón por aquí por Chachapoyas, entonces vamos a ver si lo logramos ver. Se puede llegar a ver o como no se puede llegar a ver, dependiendo mucho de el clima, pero está haciendo un día la mitad lindo y la mitad no tan lindo. Hacia allá vamos. ¿Estás listo, Río? Saluda pues a la gente, digas, gente, vamos es que para un mirador. A mí me están gustando mucho esos culos peruanos de los perros, de los culos de los perros peruanos. ¡Wow! ¡Qué lugar! Como que tú no te imaginas estando abajo que vaya a haber un mirador así a menos de 100 metros, 200 metros. Brutal, señores. Esto es Mirador del Sonche, muy cerca a Chachapoyas, en el Amazonas de Perú. Mis gordos. ¿Qué tal el lugarcito? ¿Qué tal el lugarcito? ¿Qué tal la vista, loco? Río. Uy, me da vértigo verlo así. Vean lo que se ve desde aquí. Wow.
con esta vista me despido. Gracias por haberse visto este video hasta el final. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, irme a seguir en Instagram, dejar comentarios, compartir este video por WhatsApp con su abuelita, con su familia. Y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Ricky y Río en Perú, gente. ¿Sí o no, gordo? 1, 2, 3.